En este video veremos un algoritmo en C++ que nos permita imprimir los primeros n números primos. En el video pasado vimos cómo detectar si un número era primo o no lo era. En ese video yo consideré que el número 1 sí era primo, pero revisando me di cuenta de que no es primo por definición. Entonces, en el video pasado yo en los comentarios les dejé cómo corregir esa parte y considerar el caso cuando el usuario mete como valor el número 1. Ok, dejando claro esto, vámonos a programar nuestro código. Aquí tenemos la función mail. Tengo declarada una variable entera que la voy a llamar n, y en esta n lo que estoy haciendo yo es preguntar, bueno, escribir, ingrese hasta qué número buscar. Con esto me refiero es que si me ponen un 20, yo les voy a poner todos los números primos que van desde el 2 hasta el número 20. Todos los que quepan aquí yo los voy a imprimir. Más o menos como el video anterior, vamos a usar un for para ir recorriendo todos los números e ir viendo uno por uno si es un número primo o no lo es. En caso de que sí sea primo, lo mandamos a imprimir, ¿no? Y vamos ahí haciendo nuestra lista. Entonces vamos a crear un número entero que lo vamos a llamar i. Lo vamos a hacer desde igual a 1 hasta que i sea menor o igual a n, y vamos a ir haciendo un incremento de 1 en 1. Vamos a programar de tal forma de que si nos meten un 0 o un 1, vamos a decir que no es primo, no vamos a imprimir nada, ¿no? Por ejemplo, si el usuario nos mete 0, pues no vamos a mandar a imprimir nada porque no hay un número primo anterior a 0. Si nos imprimen 1, no vamos a mandar a imprimir tampoco nada. Ahora, en el caso de que nos impriman 2, digo que nos ingresen un número 2, pues sí vamos a mandar a imprimir ya algo en pantalla, que es el 2 como tal, ¿no? Que es el único número primo que existe hasta el número 2. Ahí está. Entonces vamos a inicializar este for desde 1. Podríamos hacerlo desde 2, pero mire, vamos a dejarlo desde 1 para que vean, ¿no? Que incluso este caso se puede contemplar y podemos hacer algo al respecto. Fíjense que cuando no tenemos mucha idea de cómo abarcar un problema en programación, hay que hacerlo sencillo, como si estuviéramos escribiendo un libro, fíjense. O sea, hay que tener en cuenta bien qué queremos hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer? Mandar a imprimir, ahí está la palabra clave, imprimir en pantalla un número. Básicamente de eso se trata todo esto. Entonces fíjense, ¿qué número tenemos que imprimir? La condición es de que el número tiene que ser primo. Entonces vamos a poner un if y va a tener una condición. Y en caso de que la condición sea verdad, vamos a mandar a imprimir en pantalla ese número que resultó que sí era primo. Es decir, queremos que, fíjense, lo voy a escribir así por el momento. Si resulta que el número i es primo, entonces imprímelo en pantalla. Es decir, mándame a imprimir la variable i. Y damos un salto de línea. Entonces este for lo que va a estar haciendo constantemente es ir incrementando la variable i. Va a revisar este if si ese número es primo. Si es primo lo imprime, si no, pues no hace nada. Entonces se regresa al for, hace un i++, ahora va a revisar ese otro número. Si es primo, lo imprime. Entonces así vamos a ir imprimiendo la lista de los primeros n números primos. ¿Ven la idea? Ahora, aquí esta condición es lo que habría que programar. Entonces, ¿cómo hacemos que esa condición se vea? Pues como vimos en el video pasado, para poder ver si un número es par o impar, pues hay que programar un código. Entonces, programar un código dentro de una condición lógica resulta raro, a menos que sea una función. Una función puede tener un valor lógico verdadero o falso. Entonces, si la función como tal regresa un valor verdadero, entonces la condición es verdadera y se ejecuta el if. Y también podría mandar una condición. Y también podría mandar un valor falso. En caso de que sea falso, pues este if no se ejecuta y listo. Entonces fíjense, vamos a poner aquí una función que se llame primo y que actúe sobre qué cosa, pues sobre la variable i, o sea, el número que estamos queriendo evaluar. O sea, esta función le vamos a meter como parámetro la i, este contador que tenemos aquí, y si resulta que es primo, queremos que valga verdad, ¿ah? Entonces por ser verdad se va a mandar a imprimir el valor de i en pantalla. Si es falso, o sea que no es primo, este if no se ejecuta y no nos va a imprimir nada. Recordando un poquito los videos de programación modular que vimos hace poco, que yo les dejo aquí en pantalla los videos,
vamos a crearnos una función de tipo booleana, o sea, lógica, que le vamos a llamar primo, que como parámetro va a tener un valor de tipo entero, que vamos a llamar, por ejemplo, aquí n, nada más por definirlo, y vamos a abrir su cuerpo. Ahora fíjense, dentro de esta función podríamos considerar el caso de que este valor que estamos metiendo, o sea, el valor que mete el usuario, sea 1 o sea 0. Por ejemplo, si es 1 o 0, vamos a pedirle que de tal forma nos mande un false. Entonces no se va a ejecutar esta opción y no se va a imprimir ni el 0 ni el 1. Siempre y cuando n sea distinto de 1 y n sea distinto de 0, entonces aquí estamos descartando los primeros dos casos. Cuando nos dicen 0, cuando nos dicen 1. Ahora, si nos ponen un 2, pues ya la cosa cambia. Vamos a hacer un for, como vimos en el video pasado, que necesitamos algún contador ahí. Vamos a crear aquí una variable entera que la vamos a llamar i. La vamos a hacer igual a 2. Vamos a ponerle la condición de que i sea menor o igual que n. Y vamos a hacer un i más más. Vamos a abrir el cuerpo. Fíjense que nosotros en la variable n ya tenemos el valor que metió el usuario. Por ejemplo, si es un 4. Entonces fíjense que cuando yo hago i igual a 2, lo que quiero hacer es revisar primero si ese número es divisible por 2. Luego, no fue divisible por 2, pues me reviso el 3. Si no lo fue, reviso el 4. Y así me voy. Y aquí lo que nos interesa es encontrar el primer número que sea divisible con n. El primero, con 1 nos basta. Y conociendo este número podríamos determinar si este número es primo o no lo es. Porque fíjense, si este primer número que encontramos, el primerito, esa es la palabra clave. Si este primer número resultó ser el mismo, entonces el número es primo. Porque quiere decir que no existió uno anterior a él que fuera divisible. Solamente encontramos que es divisible por sí mismo. Ahí está la idea. Y entonces, en ese caso, hacemos que esta función de tipo booleana, o sea, lógica, nos regrese un verdad, que sea verdad, que valga verdadero. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a declarar aquí arriba de todo una variable booleana que la vamos a llamar condición. Y vamos a hacer aquí un if dentro del for. Y vamos a ver si esta variable n resultó ser divisible con el valor de i, es decir, que este valor valga 0, el resto entre n con i valga 0. Y fíjense, este for va de 1 en 1 y va incrementando. Si resultó que i es divisible con n, podríamos estar bien considerando el primer caso, como les comentaba, el primer caso en donde resultó que sí es divisible. Entonces, fíjense, vamos a hacer aquí un if, otro if, que diga si n resultó ser igual que i, en ese caso estaríamos que n es primo, porque el primer número que encontramos divisible por este número es el mismo, no existió uno anterior. Entonces, en ese caso, vamos a hacer que condición sea verdad. Y entonces, en caso contrario, es decir, que el primer número que encontramos que fue divisible, que el resto entre ellos era 0, pero no es el mismo, entonces ya no es primo, porque es otro número diferente. ¿Me explico? Entonces, en caso contrario, vamos a hacer que condición sea falso, y desde aquí ya podremos matar la función primo haciendo un return condición. Y ya en caso contrario, que sería por aquí abajo al final del for, es decir, si se hizo toda esta ejecución y vimos que el primer número divisible era el mismo, hicimos condición igual a verdad, aquí condición siempre va a valer verdad, entonces al final del for vamos a hacer un return condición. Ahora fíjense, este if, que es el que abarca todo esto, nos contempla el caso en que si n es distinto de 1 y 0. Vamos a decirle que en caso contrario, aquí vamos a poner otro else, vamos a decirle que condición sea falso. Ok, es decir, si nos ingresan el 0, el 1, ya inmediatamente vamos a hacer un falso, no vamos a ejecutar todo este código, ya directamente vamos a decir que ese número no es primo, y después, como condición es falso, nos hace un return condición, nos estaría regresando un falso, ¿no? En ese caso. En caso de que cayó aquí, en este if, en que el primer número divisible resultó ser el mismo, condición valió verdad. Entonces, aquí al final nos va a regresar un verdad. ¿Lo ven?
Vamos a ejecutar esto a ver si no tengo algún error, porque seguramente me equivoqué en algo. Aquí me equivoqué, es endline, me faltó una L y creo que fue todo. Vamos a ejecutar el programa. Vamos a ingresar, por ejemplo, el número 10 y me está imprimiendo un 2, un 3, un 5 y un 7. Nos está imprimiendo los números primos que van desde el 2 al 10, que son estos. Vamos a poner ahora, fíjense, por ejemplo, el 2. Nos imprime el 2. ¿Ven? Ahora, como les decía, en el caso de que ingresemos el 1, por ejemplo, no nos va a imprimir nada, porque no hay ningún número primo menor a 1. No imprime nada. ¿Lo ven? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un número más grande, un 25, y nos imprime todos los números primos menores o iguales a 25, que es el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y 23. Perfecto. Entonces, así tendríamos nuestro código, nuestro algoritmo para imprimir los primeros n números primos. Si les gustó el video, déjenme un like. Chao.